Me decía precisamente después llegaremos al razonamiento. Me decía esta persona que las que están buscando este famoso planeta externo lo están buscando en la zona de Orión. Bueno, hay artículos de científicos publicados en el diario La República donde se dice claramente una cosa: vosotros sabéis que las moléculas orgánicas, aquí le robo un momento a Pietro, me tendrá que disculpar, tienen que con respecto a la luz una orientación siniestras o diestras. Y esta orientación depende de la luz. En particular depende de la luz polarizada, o sea, de la luz que no viaja en modo rectilíneo, sino que viaja en modo circular y entonces produce esta polarización de las moléculas. Y nosotros tenemos moléculas que están polarizadas de una forma que no se explica con la luz que hay en nuestro sistema solar. Y no se explica tampoco con la luz que había al inicio de nuestro sistema solar. ¿Sabéis de dónde se encuentra esta luz polarizada que explica la polarización de estas moléculas? En la nebulosa de Orión. Para variar. Y lo dice otra vez la ciencia. Publicado el diario La República, fuertes presencias de luz con polarización circular en la gran nebulosa de Orión, donde ya han sido detectadas moléculas orgánicas. Hay allí por lo menos 10.000 estrellas como nuestro Sol, por lo tanto, si pensamos que muchas de ellas pueden tener planetas, donde la vida sea posible. Y para explicar los orígenes de la polarización que algunas moléculas nuestras, como por ejemplo los aminoácidos, que son los constituyentes de la proteína, se necesita un ambiente favorable en el momento del nacimiento. Un ambiente favorable que en el sistema solar no existía y no existe. Un ambiente donde la luz de la polarización circular cumpliera su labor de selección, es decir, orientando estas moléculas orgánicas. Un ambiente en definitiva donde la luz fue y se creó. Ahora bien, como este tema de Orión, tú lo sabes muy bien, es un tema recurrente, en la Biblia se habla de Nefilim, cuyo significado es muy discutido, lo dejaremos así, ¿ok? Porque se puede discutir por décadas sin llegar a un acuerdo, entonces es inútil perder el tiempo. Pero Nefilim es tradicionalmente traducido como gigante, aunque podría tener otro significado. Néfila en arameo tiene un solo significado indiscutible, en el sentido que es el único significado indicado en el diccionario. Es constelación de Orión. Nefilim es el término plural. Entonces quiero decir, tenemos toda una serie de cosas que nos llevan a ciertas zonas del cielo, en plural, que son las zonas del cielo donde los textos antiguos ubican posibles lugares de origen de posibles civilizaciones que nos han visitado. Bien, yo digo simplemente, tengamos la mente abierta, porque solamente teniendo la mente abierta se puede después esperar saber más, para tener un poquito más de conocimiento. No digo para alcanzar la verdad, porque sabéis, uno de los conceptos que se ha tomado de los evangelios, la verdad os hace libres. Yo pienso que la verdad nos hace esclavos. Es decir, en el sentido que yo lo veo en todos estos años, todos los que sostienen tener una verdad son verdaderamente esclavos. Porque no son libres de pensar de manera diferente. Y entonces uno dice, pero ¿cómo Jesús dijo algo así de absurdo, así de erróneo? No, obviamente no tengo tiempo para explicárselo esta tarde. Jesús se refería a otro tipo de verdad. Cuando decimos, la verdad nos hace libres, pensamos inmediatamente según nuestro pensamiento occidental de formación griega. Pensamos a verdades de orden filosófico, pero él pensaba en una verdad de orden social, que era el motivo fundamental de su misión, por lo tanto no tiene nada que ver con la verdad de lo que nos referimos nosotros aquí. Pero esto sería, bueno, mejor dicho, será otro tema, porque será uno de los temas del cual me ocuparé apenas vuelva a ocuparme de actividades públicas.
Entonces veremos que Jesús no murió a los 33 años. Trataremos de entender un poquito más sobre esta figura vinculada al Antiguo Testamento. Antes que la voz se me vaya completamente, vamos al razonamiento. Al razonamiento que me fue inspirado esta semana por... ¿Sabéis que está recordando la redada de los judíos de la comunidad hebrea de Roma? El sábado 16 de octubre de 1943 tuvo lugar la primera... Sabéis que ya hace tiempo que en las conferencias varias veces hablé del tema de 6 millones de judíos. Es decir, de los 6 millones de judíos del Shoah, del Holocausto. Ahora bien, yo de ninguna manera me pondría en discusión este Holocausto, de la Shoah. De ninguna manera me pongo a discutir el número de los judíos que pueden haber muerto durante este Holocausto. Porque sean 6 millones o sean 600.000, si es un crimen de genocidio, sigue siendo un crimen. No importa el número. En mi opinión, más allá de la afirmación o el negacionismo, hay problemas, cuestiones que son todavía más importantes y en ciertos aspectos todavía más graves. Más que ocuparme de si es verdad o no es verdad, entre otras cosas, visto que en Italia, así como en los 16 y 17 países europeos, es una verdad histórica por ley, lo sabéis, que se convirtió en ley. Es decir, quien niegue o use esta negación para comportamientos raciales o racistas es perseguido penalmente por la ley. De hecho, hay quien está intentando hacerme pasar por negacionista o antisemita o antisemitista, pero yo no soy ni uno ni lo otro, no soy negacionista ni antisemita. Por lo tanto, no lo conseguirán, pero siguen quedando de todos modos una gran curiosidad. Queda una gran curiosidad porque, como ya dije, esta tarde hacemos un paso adelante. Brevemente. 6 millones de hebreos es un número extraño. Es un número extraño porque es un número constante que permanece fijo por decenas y decenas de años. Hay algo que os debo decir, me han escrito, tú no tienes derecho de cultivar esta curiosidad. Ahora bien, no hay nadie en el mundo que tenga el derecho de decirme qué derechos tengo yo que hacer sobre mis curiosidades. Por lo tanto, yo cultivo todas las curiosidades que yo quiera. Sobre todo si ciertas curiosidades están altamente documentadas. Porque digo, estos 6 millones de hebreos es un número recurrente desde la segunda mitad de 1800, por lo menos oficialmente. Es un número que se encuentra en las revistas judías desde la segunda mitad de 1800. Es un número que se encuentra en los principales diarios estadounidenses y no solo, seguramente desde el inicio del siglo XX. Es un número que se encuentra también en la Enciclopedia Británica y permanece siempre igual. Es decir, 6 millones de judíos que continuamente escrito y descrito por lo menos desde la segunda mitad del 1800. Deben morir. Tendrán que morir. Están muriendo. Y lo escribían antes de nacer Hitler. Y siempre son 6 millones. Y estaba escrito, aquí están los artículos que publiqué. Estaba escrito que están muriendo por varios motivos, desde aquellas fechas, porque los matan, porque adrede los hacen morir de miseria. Los hacen morir con enfermedades. Pero siempre quedan 6 millones. Ahora bien, si pienso a lo que sucedió cuando nosotros hemos ido, cuando Cristóbal Colón fue no a descubrir América, fue a conquistar América por cuenta de las potencias católicas, porque todos sabían que estaba allí, que estaba ese continente allí. Por lo tanto, Cristóbal Colón fue a conquistarlo oficialmente y empezaron a morir los nativos americanos.
Solo que en el siglo XVI los nativos americanos eran 80 millones y en menos de un siglo quedaron 20 millones. Solo en México eran cerca de 25 millones y quedaron 2 millones. Esto es por desgracia la dramática y triste verdad. Es decir, si un pueblo es diezmado por hambre, enfermedades, asesinatos, verdaderos exterminios, disminuye de número. Aquí quedan siempre 6 millones. 6 millones eran la mitad de 1800, digamos así. 6 millones quedaron en la época del Holocausto, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. Después la periodista e intelectual hebrea Lowenthal en el diario La Estampa, y ahora son 6 millones de hebreos en Israel. Victoria del sionismo titulaba ayer a toda página Israel Ayom, Israel hoy. El diario de distribución gratuita más difundido en el país. Esto lo escribí en el 2014. Y entre otras cosas dice que el cumplimiento de estos 6 millones, lo define ella, es un tikkun olam. Como sería en hebreo, una reparación del mundo. Es decir, el mundo tenía una culpa con respecto a estos hebreos y ahora hay esta reparación. Entre otras cosas, aquí hay otra de las pruebas, directas e indirectamente, que Olam no significa eternidad. Lo he dicho varias veces, sino que significa lugar. Yo estoy estudiando el Talmud, leí hasta ahora los primeros 3 tratados. Es decir, el Rosh Hashanah y el Berakot, que son cientos y cientos de páginas, donde también allí Olam significa lugar, sitio. Después significa también tiempo que no se conoce. Pero el Olam, el significado es algo que no se conoce. En cualquier caso ella, Lowenthal, lo define como el Tikkun Olam, pero otra vez se vuelve a los 6 millones. 18 de junio del 2018. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, advierte a Putin que la nación quiere matar a 6 millones de judíos. Son siempre 6 millones. Ya hace un siglo y son siempre 6 millones. Esto no puede nutrir la curiosidad, dado que yo hago razonamientos simples y directos, hago razonamientos simples. Hago razonamientos como uno de la calle. Y los razonamientos sabios se los dejo a los sabios. Pero en este sentido soy evangélico. Porque Jesús dijo, te agradezco Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has dado a los niños, o has revelado a los humildes. Por lo tanto, está bien. Yo estoy bien en las partes bajas, sitios bajos, gente común.